Bien, en esta ocasión tenemos como invitado a Pablo Sánchez, como ya conocéis, la cara conocida del programa Juego de Dos Equipo Afición en hace principio de octubre. Pablo, muchísimas gracias por atender la llamada de la Jacobidista. Nada, así, por supuesto, honor. Pablo, ¿qué es más complicado? ¿Narrar un partido de fútbol o escuchar los golpes de mesa del gemelo? Bueno, la verdad es que te diré que a los golpes de mesa del gemelo ya estoy acostumbrado, incluso algún silbido que otro, ¿eh? Ya son muchos años con él. No sé si te diré que puedo llevar 7 años, igual me quedo corto. Narrar un partido de fútbol al final tiene un poco de, en la radio hablamos, tiene un poco de práctica, tiene un poco también pues algo innato que tienes que tener, como todo en la vida, pero sobre todo es práctica porque yo que conservo grabaciones de cuando empezaba en radios online prácticamente que narraba para la grada, pues se nota mucho la diferencia evidentemente y como todo, práctica, horas, ganas y eso. Eh, ¿Tuviste algún referente de locutor o presentador en este aspecto? Bueno, la verdad que a mí siempre me ha gustado escuchar la radio de pequeño. Yo o crecí escuchando Tablero Deportivo en Radio Nacional, después en la COPE, bueno, en la SER a Paco, en la COPE a Paco también, en la SER a Dani Garrido y ahora en Radio Marca a Pablo López y Tyler Rae. Digamos que no he estado siempre escuchando una misma emisora o unos mismos profesionales. Siempre me ha gustado ir de allá para acá, porque al final considero que igual me gusta más escuchar el ciclismo en una emisora, el fútbol en otra, depende del rival. Entonces, bueno, creo que también eso enriquece bastante. Sí, sí. Eh, Pablo, ¿y cuál ha sido tu narración más emotiva? La verdad es que ahora sí que tengo que trabajar en la hemeroteca de la cabeza, ¿no? No narré el ascenso del Oviedo, que sería bastante fácil quedarme con ello, pero te diré que por cercanía y también un poco por lo que ha significado, la primera victoria que narré del Oviedo esta temporada que se hizo de rogar, que fue hace 15 días contra el Girona, porque el día de la Real y el día de la Real yo estaba de vacaciones, yo solo narro actualmente los partidos en casa, el otro partido se ganó fuera de casa en Mestalla, con lo cual me quedo con el del Girona, sobre todo porque al final yo en ese momento también he hecho un poco la vista atrás, yo empecé narrando desde casa, por la televisión, partidos de segunda B, e incluso aquí en Asturias por lo que lo estamos si nos estáis escuchando desde Asturias, conocéis el Altaz de Villaviciosa, el estadio de Escaleyes, pues comencé ahí narrando en tercera, en segunda B, prácticamente como dije antes para la grada. O sea, iba con un equipo, ordenador, micro y demás, que al principio era una radio muy sencillita, online, que quería dar voz a equipos de segunda B, pero esa radio al final era gente como yo, que nos costeábamos todo y pues llegó un momento que murió y a mí me gustaba esto a la vez que yo estudiaba bueno, mi carrera y demás y me gustaba y yo iba ahí y narraba para la grada y tan contento. No le daba tampoco mayor importancia en narrar en segunda vez que en primera, pero el hecho de narrar una victoria en primera es como decir que he cerrado un ciclo, que ojalá, oye, haya mucho más y se puede llegar más lejos, pero bueno, te hace mirar un poco para atrás y valorar la perspectiva. Sí. Bueno, supongo, claro, de esos comienzos, de ahí ya pasaste a la televisión. Sí, la verdad que el tema de colaborar en la tele me surgió un día que recibí la llamada de Carlos, que, bueno, ahora mismo es el jefe de la tele, y me dijo, oye, ¿quieres venir a analizar un poco desde la perspectiva de la prensa los partidos del Oviedo? Para el principio era un programa, luego, pues bueno, le iba a gustar, entiendo, y a partir de ahí me hice un poco asiduo en la sección, y de ahí pasé a intervenir con el gemelo y a presentar y de eso ya hace un porrón de años y la verdad que fue algo que ni siquiera me planteaba, ni siquiera buscaba, surgió y oye, encantado. Y tan encantado es que todavía antes de ayer hice el último programa y el lunes será el siguiente. O sea que bueno, en ese sentido, muy contento. Sí. Bueno, te preguntaba antes también por eh, la relación más emocionante, pero ¿y la más complicada? La más complicada, pues mira, te diré.
que a nivel logístico, entiendo que, igual la pregunta va un poco más por lo sentimental, no lo sé, yo te diré que a nivel logístico hubo un día que falló la televisión, falló el ordenador, me refiero un poco a las imágenes, a poder verlo y tuve que narrar un partido desde el móvil. Imagina, y era un partido encima en el que yo no tenía comentarista, que estaban narrando el partido entero. Figúrate o figuraos o que no están viendo lo que es narrar un partido enfrascado ahí que no se ve en casi los jugadores. Y salió bien. O yo creo que salió bien, por lo menos, no sé lo que nos estaban escuchando que dijeron, pero bueno, o sea, a nivel logístico pues era bastante complicado porque era difícil muchas veces ver a los jugadores. A nivel sentimental, bueno, la verdad que yo que sí llevo siguiendo el Oviedo desde hace unos cuantos años, es que desde que lo cogís todo han sido alegrías o tristezas, pero bueno, de no subir. Bueno, pues ya el año que viene no he vivido ningún descenso. Entonces, bueno, a nivel sentimental tampoco destacaría nada por encima de lo demás. Bueno, yo doy fe de que a la hora de narrar es curioso, ¿no? A mí me gusta el fútbol, no soy persona que me guste, te puedo ver baloncesto, te puedo ver otros deportes, pero me gusta más el fútbol. Y mirando las redes sociales, pues te vi a ti narrando una subida a un puerto de montaña. Ah, Y ahora que dices eso, algo que fue complicado estando solo, digo, no me lo creo porque a mí ese momento me enganchó. Vi todo el vídeo, vi cómo narraba la subida al puerto de montaña y me quedé un poco... Sí puedo llegar a ver ciclismo, ¿no? Los ataques unos con otros, pero la verdad es que no, nunca me llamó mucho la atención el ciclismo y ya. en ese momento narrando como que me quedé un poquito... me llamó la atención bastante, la verdad. Te diré que era una subida mía, Sí, sí, sí. que estábamos dando Wikipedia y narrando a la vez, ¿no? A ver, yo creo que el tema de la radio es darle imágenes a aquellos que no lo están viendo y que por tanto tienen que hacerse una idea de todo, ¿no? Y creo que en la radio la intensidad es lo más importante. Muchas veces dicen, no, bueno, es que los narradores de la radio prácticamente estés narrando una ocasión de gol cuando hay un balón en el centro del campo. Pero al final creo que es eso lo que engancha, ¿no? Claro. Y que se tiene que diferenciar de la tele además también. Entonces yo creo que esa energía, esa electricidad que tiene la radio, a mí es lo que me ha enganchado de siempre. Primero como oyente y ahora pues con la suerte de poder retransmitir eventos deportivos, porque ya digo que a mí me gusta narrar y yo tan pronto te narro una etapa ciclista, una carrera de Fórmula 1 como un partido de fútbol. Cada cosa evidentemente tiene su complejidad, sus diferencias, pero a la hora de la verdad, yo me atrevo con todo en ese sentido. Claro, como tú dices, ¿no? Porque yo, en mi caso, por ejemplo, yo dejé de escuchar la radio por lo que tú dices, ¿no? Que al final se tira mucho de emoción, ¿no? Pero que realmente me quedé, me llamó mucho la atención, la verdad, mucho la atención que, vamos, tanto que me vi el vídeo entero y me llegó como que a, no sé si es la palabra adecuada, emocionar, pero logró que viera el vídeo entero y, joder, la verdad que a la hora de narrar, nunca te escuché narrar un partido de fútbol, te digo la verdad, porque no me gusta escuchar, prefiero ver. Pero claro, ahí Sí. me llamó mucho la atención. Sí. Bueno, son cosas que surgen, ¿eh? A mí, o sea, es decir, a mí me gusta retransmitir y yo de pequeño y no tan pequeño, pues a veces retransmito, me invento cosas, es decir, me invento situaciones de partidos, situaciones, y a mí que me gusta el ciclismo. Al final, yo cuando ruedo suelo rodar solo, igual me hago etapas de 4 o 5 horas subiendo puertos, que realmente es lo que me gusta. Y este año que estuve en los Pirineos en época de tour y este año que si Dios quiere volveré, siempre me gusta que llegue un puerto nuevo. Evidentemente tienes unos datos que te memorizas antes. Poco esa narración me divierte. La verdad que es una tontería, pero bueno, y lo grabé, pues, porque la verdad que me gustaba escucharme, ¿no? Oye, voy a ver cómo lo hago. Y tanto me gustó que al final lo acabé subiendo a No, no, las pues redes sociales. la verdad que bastante bien, porque es como lo que estás diciendo, ¿no? Que aparte de ir narrando lo que está sucediendo, te está dando información de lo que viene. No, la verdad, en un corto de tiempo recibí mucha información y me llamó mucho la atención. Y bueno, tendré que escuchar más las etapas ciclistas desde ahora. Y cuando te vengas por aquí por Asturias, subir a uno de esos puertos, bueno, en el caso que hayas sido en Asturias y nada, que están aquí. También es cierto que lo escuchas porque igual tienes un poco de morriña, ¿no? De estar tan lejos. No, sí, me imagino que. Bueno, tú, Pablo, supongo que
¿Lo de ser oviedista viene de familia o es por mero hecho profesional? No, sí, a ver, bueno, mi padre es del Oviedo y yo recuerdo, yo soy del año 94, es decir, estoy casi viendo el Oviedo por primera vez en primera en mi vida, porque aunque sí es cierto que allá por el año 2001, pues yo que tenía 7 años, los recuerdos de un niño de 7 años y menos, pues son muy, 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 muy lejanos. Pero sí que tengo el recuerdo de que antes, porque ahora no se puede, yo de pequeño, como cualquier niño, igual no aguantas un partido entero, ¿no? Pero sí que antes dejaban las puertas abiertas en los últimos minutos y yo me acuerdo de entrar con mi padre a falta de 15 minutos y tengo el recuerdo del viejo Tartiere, de ver a un Atlético de Madrid o Atlético de Bilbao, un poco por la franja de las camisetas, y de sí que ir esos 15 minutos del final, incluso cuando el Carlos Tartiere viejo bueno, era su último partido. Me acuerdo que marché con un tapín y con un asiento. Eso lo tengo un poco más difuminado, quizá también porque me lo contaron mis padres y uno imagina, ¿no? Pero al final viene de familia y luego también por un sentimiento de identidad, ¿no? Es decir, tú al final, o yo soy de Oviedo, me gusta Oviedo y el hecho de ver que apoyas al equipo de tu ciudad con tus amigos al principio, no sé, como ha pasado más que una afición de decir yo apoyo a este equipo de fútbol, como a decir que es una parte de mí. Es decir, es como, no sé, como un hombro, como un brazo, ¿no? Y sabes que las cosas van a ir bien, que las cosas van a ir mal, porque en estos equipos pequeños, por cada alegría que celebras, te lamentas de tres desgracias o de tres situaciones tristes. Pero bueno, eso hace también que las situaciones felices merezcan más la pena y se disfruten más. Entonces, Sí. bueno, al final, yo lo he oído, yo creo que actualmente para mí es casi como una parte de mí, que estar ahí, esté mejor o peor, pues bueno, una parte de mi identidad, por decirlo de alguna manera. Pero tú eres también de lo que te afecta el humor. O sea, que si gana estás contento y si pierde estás de una mala hostia que no te aguanta nadie. Bueno, no, a ver, no tanto, pero sí es cierto que he salido, porque bueno, yo no he estado siempre transmitiendo partidos de fútbol, entonces, por ejemplo, el año pasado no lo hice, y sí que salías del campo, bueno, pues reflexivo, ¿no? Y lo que sí que me pasa es que el año pasado, sobre todo cuando se perdía la clasificación, no la miraba hasta el jueves. Hasta el jueves que ya afrontas el siguiente partido, a ver qué te suponen 3 puntos, eso sí que lo haces y cuando ganas, pues lo miras, ¿no? Pero hombre, tanto como para afectarme el humor, pues si me afecta es media hora hasta que ya pierdo la dinámica. Hasta llego a casa después del Tartire o después de verlo por la televisión y bueno, pues nada, mañana otro día a pensar en lo demás. Sí. Este año además está un poco complicado, como me cabrease con cada derrota o cada partido que no se saca del Oviedo, bueno, pues estaría todo el día enfadado. Bueno, pues ya cada el paso para lo que está ocurriendo este año, Pablo. La verdad que ni el más pesimista podría pensar que en el año que celebra el mismo centenario estén ocurriendo cosas que yo no me las explico. No me las explico. Me refiero a no se respeta la historia del club en referencia a la liga con los horarios, la forma de arbitrar al Oviedo. Luego tenemos por otra parte la propiedad, que en segunda sí lo hizo muy bien, arriesgando y teniendo plantillas competitivas para ese ascenso, pero volvemos a primera y desde septiembre estamos viendo cosas que no cuadran. Y bueno, por no hablar de tres entrenadores, por no hablar de la dualidad que hay a la hora de fichar, que Suárez es el secretario técnico, pero el que dice sí o no es Martínez y estamos viendo de que va a terminar esto pues bastante mal. A ver, la verdad que es un melón muy grande y se puede estudiar desde muchos puntos de vista. Lo primero, ya que para darle un orden exacto al que tú me indicaste, bueno, sí, año de centenario, estamos en primera, ¿eh? Porque ¿quién nos hubiera dicho hace 12 años que se podía dar, ¿no? Entonces, bueno, eso queda ahí, ya está, estamos en primera, vamos a vivir y desgraciadamente, pues lo vamos a vivir prácticamente con un pie, si no los dos, en segunda división. Cuando una cosa empieza mal, es muy difícil luego que se pueda revertir, sobre todo en equipos humildes como es el Oviedo. Al Oviedo le pasó esto mismo en segunda división. Lo único que dentro de la segunda división, el Oviedo, hablo del año de Ciganda, el año del COVID. Dentro de la segunda división todavía tenías músculo y un poco poder como para poder reconducir la situación y salvarte.
Claro, al final todo empieza mal desde la planificación deportiva. Es decir, yo lo que he visto en toda mi vida es que los equipos que ascienden suelen nutrirse, suelen fichar nombres de equipos que descienden. Es un poco así la regla del fútbol, ¿no? El Oviedo no lo hizo. El Oviedo pujó por mercado extranjero, cuando, bueno, en la historia reciente nunca ha funcionado. No vamos a hablar de los años 90, que sí, ¿no? A mí no me toca, yo soy del año 94, por tanto no voy a hablar de lo que no sé, ¿no? Pero recuerdo el año de Anguela, cuando vino Obusu, vino Yeboah, vino Mariga, vino, bueno, toda esta gente, ¿no? No funcionó. Ahora parece que tampoco, porque parece que los que están jugando son los que estaban el año pasado en segunda, con Carmo, que tampoco destaca sobre los demás, con Reina, que no estaba, pero al final estaba en el Mirandés el año pasado y por tanto es un jugador de segunda, y con fichajes, bien sea de Paunovic, que hay que recordar que Paunovic hizo fichajes o participó en ellos, con la mano de Roberto Suárez o de Agustín Lleida, que tampoco han funcionado, y sobre todo con la mano de Jesús Martínez, tampoco han funcionado. Entonces, es que no hay nada, absolutamente nada, a lo que agarrarse este año que valores como positivo. Los horarios no compete al Oviedo, pero la liga, evidentemente, ¿qué es el Oviedo para Primera División? El colista, y si lo preguntas fuera, descendidos ya desde noviembre. Entonces, milagro es que no nos calquen todos los partidos los Claro, lunes, claro. que sería yo creo que el peor horario. Entonces, mm, bueno, si miramos el Barcelona, también te está teniendo los horarios terribles para ellos, ¿no? Todos a las 4:15 o incluso esta semana el lunes. Entonces, bueno, los horarios yo creo que nadie está de acuerdo con ello. Pero lo que sí que hablamos es un poco del Oviedo. Yo, si disculpo a alguien en particular, es a los jugadores. O sea, yo creo que los jugadores están dándolo todo. Eh, Hablo de forma genérica, ¿no? Es decir, son jugadores que el año pasado estaban en segunda y que no fueron líderes destacados en segunda y que ahora están peleando en primera con lo que se pueda y se le ve además. Y yo que bajo ruedas de prensa y bajo zona mixta, muchas veces a jugadores, cuando les entrevistas, es que se les van desencajados porque saben que lo están dando todo y que no sale. Y cuando cualquier persona en nuestro ámbito, en nuestro trabajo, lo damos todo y no es suficiente, es que yo creo que no se nos puede decir nada, porque mm, no puedes dar más del 100%. Entonces, yo ya desde hace un tiempo ando con esa resignación de decir, bueno, pues es lo que hay y se dará hasta lo que se pueda. Es cierto que, como todos, pues te ilusionas un poco el partido del Atleti, que te puedes poner a 4 con un partido menos, pero yo creo que es la estocada definitiva a que realmente, pues, bueno, asumir el camino y el sentir del Oviedo, que por otro lado me gustaría que se alargase lo máximo posible, porque no es lo mismo descender en abril que descender en marzo. Entonces, sobre todo porque al final luego te dejas ir y es más fácil que te endosen goleadas. Entonces, bueno, el año nos daría para estar aquí 3 horas, mm, pero fíjate el despropósito de la dirección deportiva, que han conseguido que una línea necesitada en octubre, noviembre, bueno, la primera vuelta, quiero decir que esa delantera, sea peor ahora que antes. Porque antes tenías 3 jugadores: Rondón, Fedeviñas, Forés. Ahora también, pero es que hay uno, el caso de Borbás, pues que no está ni se le espera, que ha venido después de marcar 1, 2, 3 goles. No sé, yo sinceramente, mm, que estos fichajes del Oviedo, sobre todo en enero, para mí son una negligencia grandísima. Tiago, es cierto, Tiago Fernández es el que realmente me invita al optimismo. Pero es que Fonseca no mejora a Sibo, es que Borbas no mejora a ninguno de los delanteros. Y en un equipo con tantas carencias, si tú realmente quieres mantener la categoría, si piensas que estos dos jugadores te van a dar ese toque diferencial que te va a ayudar a mantener la categoría, es que poca idea tienes a la vista de lo que estamos viendo. Y evidentemente, si los traes es porque les has visto. Desconocimiento de la primera división. Y si no, pues ¿para qué los traes? Es que no lo sé. Yo desde aquí, desde fuera es fácil opinar, pero realmente es lo que creo, lo que veo. Sí, pero, por ejemplo, no sé si sabrás el tema de Rafael Monge, lo que arrastra el nombre este, ¿no? Viene del cartel del gol, se habla de que los jugadores que están viniendo son jugadores de su bolsa, que Jesús Martínez delega mucho en él a la hora de fichar. Eh, em, un claro ejemplo lo hemos visto pues en este mercado de invierno, cuando cabía la posibilidad de que Joaquín Delgado subiera a la primera plantilla.
y lo cortaron porque llegaba Thiago Borvas. O sea que al final al grupo Pachuca pues le interesaba más el tema de mover esos intereses alrededor de Borvas que subir a Joaquín Delgado a la primera plantilla, que la verdad, viendo lo que está haciendo, no desentonaría mucho, ¿no? La verdad que son ediciones inexplicables, que me gustaría que lo explicase en algún momento, pero que dijera la verdad, porque a mí si me vienen a contar milongas, pues casi prefiero no saberlo o que no me mareen, ¿no? Porque el caso de Joaquín Delgado es un caso flagrante que a ver, es un jugador que tiene 23 años, que la normativa federativa te impide volver a bajar al filial si tú has jugado, si juegas con el primer equipo. Yo hasta ahí lo entiendo, es decir, oye, mira, pues igual es que no, si lo probamos y sale mal, fastidiamos al jugador. Exacto. Bueno, posiblemente el jugador está demostrando, iba por camino de ser el máximo artillero, más del Pichichi histórico de la segunda federación, porque quedan muchos partidos y le debe quedar 2, 3 goles para lograrlo. Pero si no lo quiere subir al primer equipo, tienes a un filial muy bien clasificado que puede luchar y está luchando por subir a primera federación. Lo que no tiene sentido es cederlo al Barcelona B porque solamente lo cedes con un objetivo, que se revalorice y venderlo. No es por beneficio propio, beneficio de decir, bueno, a ver si te formas, ¿no? El jugador ya está formado, con 23 años no vas a hacer ningún máster en nada, ¿no? Entonces, son una serie de despropósitos. La planificación deportiva que, y sobre todo ahora viéndolo en perspectiva, me hacen ver que quizá no tienen la exigencia de primera, que segunda sí destaca. El Oviedo tenía un capital importante en segunda, de los principales toppers presupuestarios, pero que en primera es que me da la sensación de que es por equipo este que el año pasado. Bueno, me da la sensación, no, lo afirmo con serenidad, porque estaban jugando los mismos del año pasado, sin Alemão, que era un jugador importantísimo. Claro, si para segunda no te dio para ser primero y ganar la liga y subir sobrado, en primera, ¿qué piensas que te va a servir? Bueno, no sé, es muy complicado. Es que si necesitamos los fichajes de Taña 1-1, No, pero la verdad que de haberse las pelas no es la cabeza. ahí tiene razón porque la plantilla que teníamos el año pasado en segunda, mirabas al banquillo y tenías a Paulino, tenías a Seoane, eh, tenía jugadores donde y se veía, ¿no? Que los cambios funcionaban y te daban esa falta que tenía, ¿no? De mejorar lo que había en el campo. Pero claro, lo que estamos viendo es que dice, bueno, Guillermo Almada actualmente, ¿no? Es que no acierta los cambios, pero tú te pones a mirar a quién sacas, quitando a Cazorla y quitando a Thiago Fernández, que de estos dos partidos pues no estamos viendo que es un jugador muy diferencial a Fonseca y a Porvás. Es que luego han fallado jugadores clave que se presuponía que tenían que ser importantes, como es el caso de Donker, como es el caso de Illich. Claro, si esos jugadores por X o por B, bien sea pues que no se han adaptado que al fútbol español, que oye, venían de fuera o que pues no dan lo que se les exige, claro, te queda la unidad del año pasado. Entonces, pues es muy complicado. Eh, yo no me creo que el Oviedo estuviera en desventaja con relación a equipos que otros años ocupaban la misma posición del Oviedo, es decir, recién ascendidos. Vuelvo a decir, para no poder fichar jugadores de España. Te voy a poner el caso de Fran Beltrán. Es que es un caso sangrante. Se ha ido a Girona por 150.000 euros. Mediocentro, del Celta de Vigo. El Oviedo ha dejado cerca, o no tengo ahora mismo el dato exacto, pero cerca de 2 millones de euros en caja, que ni siquiera intentó el último día de mercado traer algo para mejorar. Me gustaría saber, de verdad, cuál es el motivo y ver un poco si de verdad pensaban que con estos fichajes el equipo iba a dar un salto de calidad. Es que yo es lo único que pido realmente. No lo vamos a tener, ¿eh? O sea, no soy yo aquí un visionario. Yo creo que todo el mundo anda pensando lo mismo. Sí. ¿Por qué yo hablo en primera persona? Pero bueno, vamos a formular bien la pregunta. ¿Por qué el Oviedo ficha 3 jugadores en el mercado de invierno, que muchos de ellos llevan tiempo sin jugar, que no conocen el mercado nacional, y 2 meses, mes y medio después, ninguno es titular, ninguno ha sido, y solo Thiago está cerca de serlo? ¿Ese era el golpe de efecto que se quería dar en diciembre para ayudar al equipo a salvar la categoría? La quinta del pastel, ¿no? Pues al final es muy fácil echarle la culpa a Lleida y a Suárez, pero la realidad me dice que esos fichajes de ese mercado
el conocimiento puro era de Jesús Martínez o de su asesor, de Rafael Monge. Pues a mí lo que me gustaría sería que, al igual que cuando una persona comete errores, pues puede ser cesado de su cargo, pues que también se tomen esas responsabilidades. Jesús Martínez no se va a cesar a sí mismo, ¿no? Pero No. evidentemente él habrá hecho caso de alguien para traer a esos jugadores, ¿no? Pues porque no se fíe de esa persona o de ese grupo. Claro. Volviendo un poquito a ese cierre de mercado, donde Agustín Lleida y Roberto Suárez pues intentaron, ¿no? Porque por momentos casi te convence, ¿no? Lo que están diciendo era razonable, pero claro, terminas escuchando de que repiten siempre lo mismo, son las mismas excusas, incluso hubo por momentos usaban el factor miedo, ¿no? Porque no vamos a gastar, que necesitamos dinero para la temporada que viene, que no queremos que el equipo se meta en una quiebra económica, siempre jugando con ese factor miedo, ¿no? Pero la realidad es esa de que se han ofrecido jugadores y dicho por el propio Roberto Suárez públicamente, pues un Martínez se ha luchado para atrás. Entonces, es lo que te comentaba al principio, la dualidad que hay en la Secretaría Técnica. Es que si hablas del año que viene, entiendo que hablarían del año que viene en segunda, porque en primera no tendrías tantos problemas para que entres a 3 jugadores. Te quedas con lo que hay y tratas de sacar la situación lo mejor posible. Eh, es así, pero es que las ruedas de prensa digamos, de la directiva o de la gente de peso del Oviedo este año empezaron por la esperpéntica rueda de prensa de Jesús Martínez, en la que después de confundir a Djokovic con Jovic, prácticamente no saber el nombre de algún jugador, terminó diciendo que no quería hablar de descenso, sino que el equipo estaba para Europa, o que quería pensar en Europa. Claro, escuchas esa rueda de prensa, que era una rueda de prensa serio, que no era una gala del inocente, ni era pues algo en tono humor, y a mí me da por preguntarme que en qué manos estamos. Entiendo que igual fue una mala rueda de prensa, una mala comparecencia, que eso lo puede tener cualquiera. ¿Que sus palabras no fueron las acertadas? Pues a la luz de los alertos y de los hechos se ve clarísimo, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Un poco lejos de Europa. Sí, bueno, en esa misma comparecencia de Lleida y Suárez, el mismo Agustín Lleida pues trató de, eh, no de sacarlo del apuro, pero sí diciendo, hombre, Jesús Martínez es un hombre ambicioso y no quiso decir que teníamos que estar en los puestos europeos, quiere decir que el Oviedo tiene que aspirar a eso. Y bueno, yo pienso que ese hombre ya es lo suficientemente grande y mayor para explicarse perfectamente qué es lo que quiere decir, ¿no? Sí, bueno, pues sí, yo creo que sí. No sé, además una rueda de prensa del carácter que tenía, un poco analizándolo todo. Ahora mismo no recuerdo si ya estaba cesado Paunovic. Entiendo, sí, fue Sí, después sí, del cese de cierre de Paunovic, mercado. ¿no? Que la gente pues estaba caliente porque no entendieron cómo se podía cesar a un entrenador eh, lejos, o sea, fuera del descenso. Que ni siquiera se explicaron bien los motivos, porque a pesar de que tanto Austin Lleida como Roberto Suárez como el propio Jesús Martínez lo trataron de decir, yo que estaba viendo esa rueda de prensa, ni siquiera me quedó claro el motivo, porque yo creo que es que no había motivo, simplemente pues que no era de su agrado y está, pero sin ningún tipo de motivo lógico justificado. Entonces, claro, traes a Carrión que a priori, bueno, pues no tenía por qué ser una mala idea en el aspecto futbolístico, porque el Oviedo en segunda es cierto que sacaba los partidos adelante, jugaba bien, es cierto que también en primera Las Palmas no lo hizo bien, pero ya era una decisión arriesgada, porque a nivel social tenía más críticas que apoyos. Entonces, lo decía Quintana en Radio Marca, ¿no? Si el Oviedo tenía una esperanza o tenía una posibilidad, tenía una ventaja con respecto al resto de equipos de primera división este año, es que todo el mundo iba a una, que sabían de lo difícil que era, sabían de dónde se venía el equipo, toda la ciudad volcada, niños, personas mayores, gente de mediana edad. Y claro, a las primeras de cambio, principios de octubre, si mal no recuerdo, cesas al entrenador, pues ya traes a Carrió, dividida la afición. Y encima no te da ese golpe de efecto que te podía callar las críticas, que es que se ganase, porque si llega Carrión y te gana 3 partidos seguidos, o 2 partidos, o tercero por los partidos, nadie hubiera dicho nada, pues no sucede. 8 partidos, pesas a Carrión, se te ofrecen entrenadores
con nombre en primera, optas por el entrenador que está a punto de ser cesado en Valladolid, Guillermo Almada, que por cierto no lo está haciendo mal, y esa es la realidad, pero ya vas a remolque, ya vas totalmente enfrentando uno con otro y bueno, pues provocas la sensación que tienes ahora de hastío, resignación, que yo creo que más o menos tiene la gente. Claro, y hablaba Jesús Martínez en esa comparecencia que tú has nombrado ahora mismo, que no quería meter el equipo en deuda, ¿no? A la hora, cuando hacía referencia a los fichajes de Maximovic o del mismo Jovic, ¿no? Y estamos viendo que se ha gastado más de 5 millones en rescindir los contratos de Paulino, en rescindir el contrato de Sebane, en rescindir el contrato de Sebas Moyano, o creo que Moyano no renovaron, pero bueno. Cesas a Calleja, cesas a Paunovic, cesas. Borja tiene contrato. Bueno, eso es otro tema. Sí. Y cesas a Carrión. O sea que has usado un dinero que podía haberlo usado en buenos jugadores y con la excusa de no arruinar al club económicamente, pero por otra parte no se entiende. Claro. A ver, es cierto que los clubes tienen un control financiero y tú no puedes gastar más de lo que ingresas, ¿no? Y eso la liga se pone muy férrea. Entonces, bueno, tampoco tienes la opción de hacer movimientos estratosféricos para luego quedarte en deuda. Eh, claro, pero es que vuelvo a lo mismo. En verano nos sonaban unos nombres publicados aquí en medios, no eran rumores de Twitter, ¿no? Que al final no se han dado y que no sabemos, y eso es cierto, qué hubiese ocurrido con Jovic o con Maximovic en la plantilla. No lo sabemos, porque eso nadie lo puede dibujar, ¿no? Pero lo que está claro es que un equipo cuyo máximo goleador lleva 3 goles en primera, estando abajo, que recibe tanto, es imposible que se salve. Entonces, hay que hacer la pregunta, pero al revés. Es decir, igual combina arriesgarse si de verdad quiere salvar la categoría. Porque si no, está claro que estás abocado al descenso. Y a ver ahora, porque se te van a ir jugadores, lo lógico, vas a empezar de nuevo, vas a tener dinero en segunda, es cierto, pero a ver cómo lo gastas, porque todo el mundo va a saber que lo tienes. El ejemplo es que en los equipos que bajan no es una alternativa o no es un ejemplo de subir. Mira el Valladolid este año, mira Granada, propio Sporting hace tiempo. Entonces, subir a primera es complicado y bajar y volver a subir es bastante complicado. Entonces, claro, y encima ahora tienes la red de que todas las críticas van a ir hacia ti, porque ya han pasado muchos entrenadores, ya han pasado jugadores, y un melón que si te parece podemos tratar, y es que hasta la fecha se ha hablado de que el grupo Pachuca había invertido bien en el Oviedo, y es cierto que ha habido jugadores Colombato, Alemão, bueno, todos estos que están jugando ahora, que le han dado un rendimiento bueno al Oviedo. Pero son de su bolsa, claro. Pero, claro, pero que también ha habido jugadores que no les ha ido bien. Porque hay que recordar a Ibarra, hay que recordar a Cebes, hay que recordar a Brécalo, hay que recordar a muchos nombres. Martero Flores, creo que era Martero Flores estaba. Bueno, es que ahora mismo ya hay tantos nombres que dices. Estaba con Carso. Estaba con Ains. A Cebes entonces está. Con Carso, era Carso. Es que ahora mismo, mira, ahí sí es lo que no te puedo. Pero bueno, da igual. Tengo suficiente como para no meterme en esos jardines. Entonces, han acertado y han fallado. No han sido prácticamente monchis, ¿no? De que prácticamente todo lo que traía gente desconocida y lo vendía por 3 veces más. No, han acertado porque el Oviedo tenía mucho dinero en comparación con los rivales o tenía un músculo económico que se lo era importante. No. Entonces, bueno, y ahora se ha visto que me arriesgo a decir que no han acertado ningún fichaje. Carmo, pero el Carmo estamos viendo que comete muchos fallos y que no está mejor que Costas. Entonces, es que yo digo que no ha acertado ningún fichaje este año. No, la verdad es que No, a mí no me da la sensación, vamos, que mejoren lo que hay este año a lo que había el año pasado. Pablo, tácticamente, ¿con cuáles de los 3 entrenadores que han visitado el banquillo del Tartiere esta temporada te quedas? ¿Paunovic, Carrión o Guillermo Almada? A ver, son entrenadores diferentes, sobre todo Carrión, que yo creo que es la nota disonante de los dos, ¿no? Porque Paunovic y Almada pueden tener un cierto estilo de fútbol más agresivo, de mayor presión, de mayor intensidad. Entonces, a mí, la verdad que por mi forma de ver el fútbol, me gusta
entrenadores que lo den agresivos, ¿no? Que presionen. He de reconocer que yo no he visto jugar al Oviedo en mi vida como jugaba el equipo de Carrión en segunda, ¿eh? Yo eso también lo digo. Pero un equipo como el Oviedo, que, no sé, en primera división, pues estás limitado y sabes lo que tienes que hacer. Me gusta más este fútbol de presión agresivo, de resguardarse atrás y de salir a la contra. Otra cosa es que tengas jugadores para ello, que eso ya es otro debate, pero creo que en primera, y yo que era de los que creía, y ahora mismo no puedo, digamos, opinar diferente a octubre, ¿no? Que ese fútbol de Carrión, si se lograba implantar en primera, pues le podía dar algunos resultados al Oviedo, pero claro, me di cuenta que no había esos mimbres para poder hacerlo en primera con el nivel que hay en primera. Entonces, si tienes el nivel necesario, el fútbol de Carrión es mejor, pero si no lo tienes, como es el caso de un equipo de abajo, defender bien y a la contra, y tener arriba a un hombre como puede tener Osasuna con Budimir, como puede tener el Mallorca con Muriqui, gente que te asegura 10, 12 goles y que prácticamente ellos mismos te encargan la salvación. Entonces, eh, mm, a mí me gusta pues el fútbol, pues eso, agresivo, en ese sentido, más fútbol de contacto, por decirlo de alguna manera. Y bueno, tiene que ser también, yo me pongo al lado de la plantilla, ¿no? De los jugadores. Tiene que ser bastante, tú como dices, que cuando bajas a entrevistarlos después de los partidos con la cara desencajada, le tienes que ser muy duro. Tienes que estar escuchando públicamente de tu director deportivo, como es Agustín Lleida, que te dice públicamente en sala de prensa que nosotros sabemos que el 60% de los equipos que suben la primera descienden. Y mandando mensajes derrotistas. Eh, y viendo cómo compite el Oviedo con la plantilla que tiene ahora con Almada, porque con Guillermo Almada le ha dado un cambio diferente, aparte de venir la victoria, le ha dado ese toque, como tú comentabas, ¿no? De presionar, de jugar a la contra. Yo me da la sensación por el momento que como, a pesar de sus limitaciones, por orgullo quieren ganar, pero por taparle la boca, ¿no? Sí, a ver, yo lo que creo ahora mismo al Oviedo es que le faltan dos jugadores diferenciales, uno en cada área. Es decir, le falta un goleador. No puede ser que un equipo de abajo necesite tantas ocasiones para ganar, para marcar gol, y que atrás se cometen muchos errores. Entonces, eso te penaliza. Entonces, yo creo que con una figura en cada lado, que de verdad marque la diferencia, Claro. el Oviedo podría estar peleando. Porque si echamos la vista atrás, el Oviedo no ha perdido partidos o no está perdiendo partidos 3-0. Vale, el del Sevilla es el único que tiene endosado 4-0. El resto de partidos, quitando los grandes, que tampoco es que hayan sido goleadas, se ha competido todo. Perdiste en el Sadar en el último minuto. El otro día contra el Atleti, que bueno, no es un buen Atleti, pero perdiste sin que el Atleti fuera realmente mejor. Contra el Español al final. Mereciste ganar en casa al Celta, mereciste ganar en casa al Mallorca. Bueno, contra el Betis empataste. Yo la verdad que creo que el Oviedo no mereció ganar. El empate fue justo o más justa la victoria del Betis porque el Betis tuvo muchas ocasiones. Pero quiero decir, el Oviedo ha tenido partidos que por una diferencia mínima no se los ha llevado. Y esos son puntos que ahora te permitirían estar posiblemente con el Mallorca. Claro. 24, 25, 26 puntos. Entonces, eso es lo que le ha faltado. A ver, tiene que ser duro los futbolistas, pero es que ellos mismos saben lo que hay. Es que te decía que ellos bajaban a zona mixta con la cara contrariada. Pero también te diré, y además es que lo estoy viendo aquí delante ahora mismo, en la pantalla casi, cuando Costas, que fue la persona que habló cuando el Oviedo ganó el Girona, cómo tenía la expresión facial relajada. No hablaba, o sea, le veías llegar y era como que se había quitado una losa de encima, porque, porque después de 14 partidos sin ganar era así, y ellos son los principales, gente que lo está sufriendo, porque ellos quieren ganar, entrenan como el que más, intentan hacer las cosas lo mejor posible, pero al final la montaña siempre gana. Al final el muro siempre es más alto que tu salto. Sí. Entonces, pues bueno, es complicado y entiendo que es un año muy duro también para ellos. Porque a diferencia de otros equipos, como puede ser el Valladolid el año pasado, que tenían líos incluso hasta los jugadores consigo mismos, Sí. la afición y el equipo iba cada uno por su lado, recibían goleadas partido sí partido también. Aquí la realidad es que más o menos está todo el mundo a efectos de jugadores y afición unidos. Y que ves que el jugador se esfuerza, que corre, que lo da todo. Y vuelvo a decir, lo decía antes, cuando lo das todo, no, es que no puedes dar más. O sea, es que a mí me gustaría correr los 100 metros lisos en menos de 10 segundos, pero si me pongo a correr los igual los hago en 14, o en 15, o en 18, no lo sé.
Entonces, La y no línea doy para más. sí, es así. Pablo, me lo comentaste anteriormente el nombre de Borja Sánchez, ¿no? Es para llevarse la mano a la cabeza a un jugador de casa, de la cantera, que lo haces debutar en primera división, su primer partido, la primera jornada en Villarreal, y termina firmando por un equipo de primera ref, el Lugo. Sí, pero por todos los lados, ¿eh? Es decir, la realidad es que Borja ha estado en el Oviedo con muchos entrenadores, que ha jugado fuera y que por H o por B nunca ha tenido esa estabilidad que, por ejemplo, puede tener otro hombre de la casa como Ricky, capitán en el Albacete, ahora en el Depor, pero siempre le ha costado adaptarse. Condiciones y cualidades, pues tiene las que quieras, pero le ha costado. Le ha costado, ha hecho buenas temporadas. Me acuerdo la temporada del Oviedo de la Salvación, bueno, de la de Cigana, ¿no? La del COVID, que prácticamente él fue medio equipo. Sí. Luego le ha costado. Y a mí sí que me llama la atención de que, bueno, oye, igual no cuenta contigo el Oviedo. ¿Ha acertado? Porque, bueno, eso lo veríamos. Pero bueno, en segunda tienes que tener mercado. Es decir, en segunda hay 22 equipos con objetivos muy diversos. Los que pelean por salvarse, los que pelean por subir y los que pelean pues, por haber sido la campanada. Pero acabar en el Lugo, con todos los respetos al Lugo, no digo el Lugo por ser el Lugo, sino en un equipo de primera federación, hay un escalón intermedio, ¿no? Es llamativo, pero tampoco sé más de lo que podemos leer y saber a nivel informativo por noticias. Pero bueno, si viendo el rendimiento que te está dando Fonseca o el rendimiento que te está dando Sibo, pues no habla de Donker, son jugadores diferentes, ¿no? Diferentes posiciones, pero sí es cierto que Borja Sánchez sí puede jugar en ese centro del campo que tanto hace falta un jugador que quiera balón, ¿no? Que le dé sentido a la jugada, que no lo tenemos, quitando a Sante Cazorla. Es que si nos ponemos a echar de menos, igual echo de menos a Seoane. Claro. Y eso que tampoco es que haya finalizado bien el año pasado, pero bueno, para traer a Fonseca, igual me quedaba con Seoane. O con Borja, no lo sé. Sobre todo porque al final es de casa. Y si no te sale algo bien con alguien de casa, pues por lo menos tienes ese grado de identidad. Pero al final, Fonseca y todos estos jugadores vienen y se van a ir. Yo es que no. El mercado de invierno del Oviedo, fíjate que yo hablando en la radio, en la tele, con amigos, en cualquier lado, decía, bueno, llegar a diciembre con 4 o 5 puntos de margen con el descenso, debajo, quiero decir, Sí. con la salvación, de margen con la salvación, y acertar en invierno, traer algo diferencial, algo que te dé goles, tal, pero es que te voy a decir, ni aun estando 7 por encima del descenso, en Navidad, con la plantilla que hay ahora, te salvabas. No. Y yo entiendo que puede haber gente que, bueno, que todavía crea, ¿no? Y oye, pues me alegro y que ojalá le dure ese sentimiento mucho tiempo, pero yo me agarro a la realidad, a los números que dicen que llevas 16 puntos en 23 jornadas, o 24, pero la del Rayo todavía no lo contamos, y que te quedan 48 y que tienes que hacer 24 mínimo para llegar a 40 y salvarte. Pues hombre, milagros a Lourdes, todo lo que quieras y más. La matemática está ahí, dice que es posible. La realidad es que yo no tengo nada a lo que agarrarme para decir que lo voy a usar. Y ojalá este vídeo te dé 300.000 visualizaciones en mayo, porque al final el Oviedo se salva la última jornada Sí, de mayo. claro, nos queremos Ojalá, equivocar, obvio, nos queremos ojalá. equivocar. Pero tengo que ser coherente un poco con lo que veo. Y lo que veo ahora y lo que veo ahora y desde hace tiempo es esto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que estamos viendo que el Oviedo compite, a pesar de la plantilla que tiene. Pero ¿qué pasa también? Que siempre se nos escapan los partidos siempre por los mismos errores, siempre por los mismos fallos, siempre por los mismos despites. Claro, es que no hay nivel en la plantilla, no hay calidad en la plantilla. Pero aún así compite los partidos. O sea, no estamos, como tú has dicho anteriormente, que nos están cogiendo los rivales y metiéndonos 3 goles todos los partidos. Estamos compitiendo, estamos a muy poco de ganarlo, pero como pasó ahora en casa contra el Atlético, no puede ser esa mano de Carmo o ese despiste que se le está echando la culpa a Sibo, pero ya se le echó más a Bailey porque le echó el melón a él. Pero bueno, estamos siempre con los mismos errores, ¿no? Bueno, al final fallan todos. Tanto fallo es el de Sibo, como el de Bailey por darle la play, como el de un delantero que falla portería vacía. Es decir, cada uno evidentemente va a fallar en su parcela. No puedes pedir a Scandel que falle goles porque él es portero. Puede fallar en no pararlos. Pero bueno, al final el error es parte del fútbol y claro, cuando tienes un equipo tan limitado no te puedes permitir errores y posiblemente sin cometer errores tampoco te vayan a salir bien las cosas. Entonces, el problema creo que es eso, que en segunda se cometían errores, pero no te penalizaban tanto.
que segunda vez con Paunovic, no vamos a reconocer, el Oviedo no jugaba excesivamente bien al fútbol, competía, corría, ganaba por impulso, porque tienes la flechita para arriba, porque tienes un fondo de armario amplio que te permite, cuando el rival está cansado, llegar arriba y tener la suerte de ganar. Mm, pero claro, eso en primera es un salto de nivel. Lo que te daba en segunda no te va a dar ahora. Entonces, bueno, que no hay mucho, no hay mucho lo que agarrarse, o sea, es la realidad, ¿no? Digo, en Noruega allí, no sé si estás solo como Peña allí el Oviedo, si tienes algún conocido No. que cuelgue sus partidos. Sí, sí me he encontrado muchos asturianos, algunos. De hecho, una vez en la estación de trenes de San Vica, muy cercana a Oslo, iba con la mochila del Oviedo y se me acercó un chico y me lo dijo, ¿no? No soy del Oviedo, soy asturiano, pero al haber visto el escudo del Oviedo en la mochila, la verdad, y era del Sporting. Bueno, hombre, pero a 4.000 kilómetros, la verdad, que encontrarse No, de identidad, no hay problema. nada de difícil. No hay problema. Así que, pero bueno, eso es así. Pablo, para terminar, su- suponiendo una derrota en San Sebastián, pues certificaría el descenso del Oviedo. ¿Piensas que lo que queda de temporada el Tartiere puede ser un hervidero? Yo sí que creo que muy posiblemente, no con los jugadores, porque vuelvo a decir que yo creo que esta opinión es un poco bastante, no, es mía, es cierto, pero creo que el sentir de la gente es muy parecido. Con los jugadores no puedes tener mal comportamiento, porque creo que se lo están dejando todo, pero sí creo que se pueden vivir imágenes parecidas a las que hemos visto antes de este impasse con el Rayo Vallecano, porque yo creo que también este impasse con el Rayo Vallecano ha servido un poco de unión, ¿no? De directiva, de afición, de equipo, por lo que entiende que es una injusticia contra el Rayo Vallecano, pero este efecto va a durar lo que va a durar, y cuando no se gane, cuando la diferencia de partidos con los puntos clasificación sean 10 o más puntos, pues evidentemente yo creo que la gente va a culpabilizar a la planificación de la plantilla, a los altos estamentos, y desgraciadamente, ojalá no se produzca, ¿eh? Porque yo aquí no vengo a animar a nadie y vamos, que os me libre de decir esto, ¿no? Pero yo lo viví retransmitiendo en Radio Marca el día del Celta de Vigo, con esa rampa que hubo, había vallas, había Policía Nacional, había seguridad. Y una vez digamos, objetivos deportivos no estén ya sobre la mesa, pues creo que el malestar de la gente va a salir por algún lado. Y creo que va a ser así. Ojalá no, evidentemente no, que no ocurra nada. Pero hombre, si me preguntas lo que yo creo, es eso. Bueno, pues esperemos, yo opino lo mismo que tú, ¿no? La afición es consciente de que el futbolista o el mismo entrenador, pues poco más pueden hacer, ¿no? Los tiros están más dirigidos a los despachos, los tiros están más dirigidos al palco, ¿no? Y a Jesús Martínez, porque eh, yo sí veo a él como único responsable de la situación, ¿no? Que no ha querido invertir o no le ha interesado mantener el equipo en primera, cuando el primero que tiene que interesarle es a él por su estilo de negocio. Pero bueno, Pero es que incomprensiblemente, sí. Es que al final yo creo que has dado la clave ahí, ¿no? Es decir, la salvación del Oviedo es muy complicada, del Oviedo como equipo que asciende, porque lo decíamos antes, que dabas tú el dato, un 60% más o menos de los equipos que suben bajan. Entonces ya juegas evidentemente un hándicap, ¿no? Con respecto a eso. Pero a la guerra, si vas con tanques contra tanques, eh, puedes ganar. Pero si vas a caballo contra un tanque, no tienes opciones de ganar. Y lo que ha ocurrido con el Oviedo este año es eso, que los caballos son buenos, pero te estás enfrentando a un tanque. Entonces, claro, caballo contra tanque gana tanque. No hay otro resultado posible en esa ecuación. No. Pues nada, Pablo Sánchez, muchísimas gracias por colaborar con la Jacobedista y nada, pues deseamos y esperamos seguir viéndote y escuchándote en relación al Real Oviedo. Pues, agradecerte tu visita y nada, espero en un futuro que nuevamente pueda visitarnos. Pues un placer, el placer es mío estar charlando un rato contigo, acercándote un poco también el ovidismo a Noruega, que sé que lo echas de menos, que es normal. Y nada, lo dicho, cuando quieras, aquí estaré para hablar, y ojalá que circunstancias mejores y yo no. Bueno, Hablando lo que se dé, pero que sean todo circunstancias positivas con respecto al Oviedo. es así. Muchísimas gracias, Pablo, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo.